grupos grandes, ¿no?, a tomar las banderas de ellos para darle continuidad a esa lucha. Y fíjense que el 10 de diciembre de ese mismo año ya se funda el movimiento revolucionario el 14 de junio, donde sale Manolo presidente, para darle continuidad a esa lucha y tratar de garantizar que los ideales por los cuales ellos murieron se pudiera concretizar. Don Iván, mi última pregunta. ¿No cree usted que con la caída de la Unión Soviética y que aquellos que izquierdita o llámele como le podrían llamar, que aquí no ha llegado eso del comunismo, no ha llegado a este continente, de que esos jóvenes, aún con conocimiento, porque hablar de las hermanas Mirabal, Manolo, era una clase, ¿no cree usted que todo esto se hacía por una emotividad, una lucha sin pensar, bajo de una ideología que podría seguir para el futuro, para bien de la nación? Si no se hacía un grupo, se reunían y quizá que estar medio indignado, y empezaban precisamente con una lucha y tenían conexiones hasta internacional, que era medio difícil en aquel entonces, porque ni radio se podía escuchar con bandas internacionales. Pero siempre ha habido jóvenes con ciertas facilidades, pero no es que ellos se fajaban a estudiar bien, como cuando Duarte empezó con la Trinitaria, porque nos explica que el sector conservador, llamado la burguesía, podía tener más la capacidad de pensar, y que esos grupos hoy por hoy no se sabe ni la historia. Es que el grupo conservador no es el grupo más pensante. O sea, lo que pasa es que es el grupo que económicamente tiene el mayor poder. Por eso a Duarte, el sector de Duarte, que era la visión patriótica, porque los jóvenes, no importa, los jóvenes en toda la historia se han levantado en la defensa de los derechos de la nación, fundamentalmente. No es que es de tal sector, no. Esos sectores fundamentalmente eran de clase media, eran patriotas, un sector patriota que se veía limitado en sus derechos políticos, en sus derechos económicos y en sus derechos individuales. O sea, había una violación a todos los derechos de los dominicanos. Y ese, como un sector pensante, como usted acaba de decir, formado, que sabe que esos derechos son inherentes al hombre, ellos entonces se convierten en los voceros, se convierte en el grupo que empuja la lucha para que el pueblo comprenda la necesidad de dar un cambio, un giro total a esa situación. Por eso se convierten en la vanguardia del proceso de la lucha contra Trujillo, los que se fueron y se agruparon, y luego Manuel Aurelio Tavares Justo y las hermanas Mirabal. Son grupos y principalmente la juventud, que no tiene esa posición conservadora ni tiene esos compromisos con el capital o los sectores más atrasados. Ahora, los sectores conservadores que han tenido el poder siempre hasta ahora, siempre han aplastado
los más bellos intereses de la nación, los más bellos ideales como eso de esos jóvenes del 59 y luego lo del 63, lo del 16, o sea, ¿quién desplaza a los trinitarios del poder una vez se alcanza la independencia? Fueron los ateros, el sector conservador más poderoso económicamente. Y luego ha sido una historia permanente por muy breve tiempo, 1865 con los restauradores y luego en 1965 con Camaño, un gobierno de pocos meses, donde los liberales han podido crear o dejar sentado la posición política que levantan en defensa de la nación. Entonces ha sido una lucha muy profunda que se ha dado en nuestro pueblo, y es por eso entonces que nosotros decimos que los ideales de esos, que son los ideales por el bienestar de la nación, es lo que debemos levantar, porque hasta ahora los conservadores no han mantenido en un sistema de opresión y donde los derechos de la mayoría no lo han sido robados, o han hecho todo lo posible porque el pueblo no se organice, no alcance el poder para que produzca las transformaciones que demanda la sociedad dominicana. Don Iván, yo pienso que diferente a Reyes, que la juventud no actúa por emotividad de un momento. La juventud es portadora de los cambios. La juventud es en esencia revolucionaria. Y solo la juventud ha marcado el cambio en la historia. Estos jóvenes de la raza inmortal, muchos de ellos médicos, abogados, de clase media alta, gente posicionado, pero con una convicción y una determinación propia, incluso de su propia naturaleza como jóvenes, que los lleva a actuar apegado a principios de patria, a principio ético. Pero bien, don Iván, el tiempo se nos ha ido. Quisiéramos un mensaje suyo de 2 o 3 minutos a esa juventud que está en su casa, que nos ve, y a esos padres que nos están viendo, que deben también llevar el mensaje a sus propios hijos de los valores de patria y del ejemplo, de la trascendencia de esta gesta del 14 de junio. Bien, nosotros el mensaje que podemos dejar a los jóvenes de esta generación es que no permitan que definitivamente nos roben la patria. Hoy hay una lucha muy grande por la defensa de nuestras riquezas. Todo el oro de nuestro país ha sido concesionado a grandes monopolios porque unos llamados diputados y senadores se vendieron y firmaron esos acuerdos sin importarle que con ellos se va el agua, se va el ambiente y se va la vida. Y yo creo que ser patriota hoy es precisamente luchar por la defensa de nuestra soberanía y nuestra verdadera independencia. Nosotros sabemos que los jóvenes de hoy no pueden ser iguales a los del 59. Cada generación es diferente, incluso en el desarrollo mismo de la sociedad. Pero indudablemente que a la juventud le toca la defensa de la patria por hoy, porque la defensa de la patria hoy es la defensa del futuro, de ellos y de los descendientes de ellos, o sea, de las futuras generaciones. No importa cómo lo hagan, porque muchas veces se ha querido educar con cliché, esto debe ser así o así. No, la lucha
de los haitises demostró la diversidad de formas de lucha que garantizaron que la victoria, ¿no?, en contra de esa decisión se lograra. Y asimismo yo entiendo que las formas ricas de lucha que los jóvenes generan van a contribuir más temprano que tarde a lograr la verdadera independencia. Nosotros en consecuencia creemos que la juventud tiene un papel que jugar para preservar lo que han logrado desde Duarte hasta hoy los héroes y mártires de nuestra patria. Es a la juventud que le toca levantar las banderas de Duarte, de Luperón, de Manolo, de Camaño y de los demás mártires que cayeron defendiendo nuestra soberanía y nuestra independencia. Es lo que yo puedo decirle a la juventud, porque Manolo y las Mirabal tomaron las banderas de los expedicionarios y dieron su vida tratando de lograr los objetivos por los cuales ellos murieron. Y así mismo le toca a la juventud de hoy hacerlo, darle continuidad histórica hasta que alcancemos los verdaderos ideales de patria libre, independiente, próspera y feliz, como la soñó Juan Pablo Duarte. Reyes, lo dice un hombre que fue joven, que tomó las armas junto a Manolo Tavares Justo, que tomó las armas en la Revolución de Abril y que está viendo a los bisnietos. Es decir, la lucha sigue siendo el camino por el decoro, la dignidad, la libertad y por la patria. Don Iván, terminando, 30 segundos. ¿Cómo se puede continuar si no hay una línea, si no hay no cliché porque cliché sería algo que no tiene una base, una línea a seguir para que aquellos jóvenes actuales puedan seguir la línea de aquellos hombres valientes con buenos ideales, diciéndole no al demestismo, no a la traición, no a lo entreguista que están entregando el país a aquellos poderosos? Bueno, sencillamente bebiendo en la fuente de Duarte, bebiendo en el ejemplo de Luperón, de Manolo y de Camaño, porque esos fueron los que siguieron la línea, fueron jóvenes que siguieron en diferentes etapas la línea. Yo debo decirle una cuestión, que hablamos de juventud. ¿Por qué la juventud de hoy está en la situación del 65 a hoy? Ese es un tema que me gustaría que en algún momento lo trataran, porque eso fue una planificación bien profunda de los que dominan nuestros países, ¿no?, y que planifican para 50 o 100 años. En 2 semanas usted vendrá aquí a decirle a la juventud, como dice alguien: joven fui y me he envejecido, y no he visto jóvenes que bendigan panes ni su simiente, porque bajo esa línea tenemos la promesa de ser hombres prósperos, pero siempre bajo la línea de los valores. Bien. Lord a la raza inmortal, que no muera su ejemplo.